Bueno, muchísimas gracias entonces por esta invitación. Yo voy a compartirles esta sesión sobre ordenamiento territorial y gestión del riesgo a desastres. Y voy a contextualizar esta conferencia en una serie de temas que me parece que son interesantes como para compartir con ustedes. Entonces he organizado la presentación esquemáticamente en estos contenidos. Primero voy a hacer una introducción sobre el tema de las políticas territoriales que están vinculadas al desarrollo, a las políticas públicas que están vinculadas específicamente al territorio y al desarrollo territorial, porque yo soy geógrafa, como ustedes pudieron escuchar recién en mi presentación. Luego vamos a hacer una pequeña introducción o refrescar algunos elementos claves sobre el ordenamiento territorial, cómo se ha dado en América Latina, su surgimiento y cómo ha evolucionado. Y luego cuando aparece la gestión de riesgos, cómo esto es una nueva oportunidad teórica y metodológica para generar una nueva gestión del territorio, donde estas disciplinas puedan integrarse. Y por último voy a dar unos ejemplos de la provincia donde vivo, la provincia de Mendoza, la tierra del sol y del buen vino. Están todos muy invitados, ojalá puedan venir a conocer si es que alguno ya no vino. Es una provincia del oeste de Argentina, en la zona árida, límite con Chile, gran productora de vinos excelentes, así que los espero para hacer unos buenos brindis aquí con ustedes visitándonos. Y por último, unas conclusiones de este recorrido conceptual. Entonces, empezando por la introducción sobre políticas públicas, simplemente hacer esta reflexión. Yo entiendo perfectamente que estas jornadas están enfocadas en la gestión del riesgo, y como su nombre lo indica, es un modo de hacer gestión. Es decir, trasciende lo meramente conceptual y teórico, trasciende lo metodológico también y llega a las acciones concretas. Y cuando hablamos de un tipo de gestión que llega al territorio, entendiendo que el territorio es un sistema altamente complejo, que tiene elementos naturales, tiene elementos humanos, culturales, tiene actividades económicas, infraestructuras, equipamientos, tiene muchísimas transformaciones desarrolladas por la sociedad, además de un marco jurídico específico que ordena a esa determinada jurisdicción. Toda esa complejidad del territorio, cuando nosotros aplicamos estas políticas públicas, porque estoy entendiendo que la gestión del riesgo lo es y el ordenamiento también lo es, tenemos que tener muchísima precaución de entender de que estamos verdaderamente influyendo en un sistema complejo y que posiblemente muchas consecuencias se van a derivar de nuestras decisiones o de nuestras estrategias de intervención. Hay algunas que tienen un poder abarcativo mayor, como puede ser la generación de normas, y hay otras que tienen quizás una manifestación puntual más pequeña, pero tenemos que estar entendiendo que nuestras acciones o nuestras decisiones sobre el territorio no son lineales, sino que en todo caso son multicausales y tienen unas consecuencias a modo orgánico. Por eso es una ventaja, y a la vez hay que tener cuidado porque no queremos generar efectos indeseados cuando estemos haciendo este tipo de gestión en el territorio. Dicho esto, entonces vamos a considerar que el ordenamiento territorial, tanto como la gestión ambiental y la gestión del riesgo, para ponerlas en un plano de comparación entre como si fueran unas hermanas, son disciplinas que tienen una raíz obviamente conceptual y científica. De hecho, cada una de estas disciplinas se nutren de una reflexión que es interdisciplinaria, ¿no? Mi experiencia en el ordenamiento territorial es que hemos trabajado en equipos con arquitectos, con ingenieros, con sociólogos, con economistas en algún momento, con contacto con las comunidades. Y lo mismo pasa si tenemos acá algún experto en gestión ambiental, nos podría decir lo mismo.
y nosotros que en general también tenemos alguna formación en la gestión del riesgo, volvemos a decir, para comprender el riesgo tenemos una mirada que viene desde muchas ciencias y también requiere de otras tantas disciplinas que nos ayuden a entender y a comunicarnos con las comunidades, a desarrollar nuestras propias metodologías de acción y demás. Es decir, que se combinan varios saberes, pero esos saberes no terminan en un ejercicio académico, como podría ser la mera investigación, sino que cuando hablamos de gestión, y aquí nos vamos hacia donde las flechas azules apuntan, perdón que se me movió la pantalla, llegamos al ámbito de la gestión. Y la gestión es aplicar, es interactuar con otros actores, con tomadores de decisiones, con instituciones que generan presupuestos y los tienen que invertir. Entonces la gestión tiene toda otra nueva complejidad que también es necesario entender para luego llegar al puerto donde queríamos encauzar nuestras acciones, que es el territorio mismo. Y como sabemos también, la gestión del riesgo tiene su mejor escenario o su escenario más eficiente en la actuación, que es la escala local. Por lo tanto, si queremos hacer gestión del riesgo a través del ordenamiento territorial, en este caso como es la propuesta que yo les voy a ejemplificar, necesitamos darnos cuenta de que mientras más nos acerquemos a la escala local, mejor percepción de los problemas del territorio, mejor identificación de los actores clave y posiblemente mejor nitidez en las propuestas que nosotros podamos generar. Entonces, hagamos una pequeña revisión del ordenamiento territorial, cómo se ha desarrollado en América Latina en las últimas décadas. Nosotros sabemos que los antecedentes del ordenamiento territorial, ya sea la planificación de las ciudades, el urbanismo, incluso la planificación de las economías soviéticas, digamos, son unos antecedentes, pero que realmente el ordenamiento territorial surgió en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, en los conceptos que hoy lo conocemos, y se traslada como una práctica y también como expresiones normativas en América Latina a partir de la década del 80. A partir de esa década, en nuestros países comenzamos a ver que aparecen instituciones con el nombre del ordenamiento territorial o similares, aparecen planes, aparecen normativas, y este va a ser un ejercicio que se va a extender a lo largo de todo el continente latinoamericano, entendiendo que el ordenamiento territorial busca, así como gran espíritu de esta disciplina, es proponer una mejor localización de las actividades para que haya como consecuencia mejor calidad de vida, competitividad en los mercados, cuidado ambiental, y así podríamos irle poniendo muchísimos atributos, ¿no? Una de las definiciones más conocidas del ordenamiento territorial, que es la de la Carta Europea de Ordenación del Territorio, dice que es la expresión espacial de políticas económicas, sociales, culturales, ecológicas de la sociedad, y que es a la vez, un poco lo que hablábamos recién, es a la vez una disciplina científica, una técnica y una política en el sentido de interactuar con la sociedad. Es decir, que aquí le empezamos a ver esa multidimensionalidad al ordenamiento territorial, con lo cual, en cierta manera, hay un enriquecimiento de las medidas que se pueden desarrollar. El concepto latinoamericano, acá hay una definición de Masiris Cabeza, que es un colombiano: política de Estado y proceso político, técnico, administrativo, concertado y prospectivo con el que se pretende configurar a largo plazo la organización del uso y la ocupación del territorio. Y no sigo leyendo, pero si verdaderamente uno de los objetivos del ordenamiento es esto de mejorar la organización del uso del territorio, de mejorar la ocupación del territorio, bueno, eso es sumamente compatible con
algunos de los objetivos de la gestión del riesgo, que busca justamente colaborar en la construcción de territorios más seguros, ¿verdad? Donde las instalaciones humanas, las ciudades, las actividades económicas se localicen de una manera más eficiente, no expuesta, ojalá, a amenazas graves, o no configurando escenarios de alta vulnerabilidad. Es decir, que comenzamos a ver esta compatibilidad entre el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo. Aquí simplemente ustedes pueden ir recorriendo con la vista. Hay un surgir justamente a partir de los años 80 en los distintos países de América Latina. Ustedes aquí pueden ver los distintos años en los que van surgiendo o normas nacionales o algún tipo de normas generales, leyes que están contextualizando el tema del ordenamiento territorial en los países de la región. Puede haber variaciones en la denominación, puede haber sucesivas modificatorias de estas que les muestro. Esto es un pantallazo del 2013, pero lo que es realmente claro es que a partir de estos años 80-90, verdaderamente desencadena esta disciplina en América Latina y se institucionaliza. Ahora bien, si nosotros hacemos un análisis retrospectivo de cómo fue surgiendo y desarrollándose el ordenamiento territorial, y algunos autores lo han analizado también con detalle, voy a pasar porque esta no se ve muy bien, ha habido una evolución del ordenamiento que ha ido justamente acompañando la evolución que han tenido las ciencias y que han tenido los grandes acuerdos internacionales. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en los años 80, cuando aparece el paradigma del desarrollo sostenible, sin dudas el ordenamiento muestra un enfoque que está, digamos, centrado en los aspectos ambientales. Se empieza a hablar de protección ambiental, también de prevención de desastres en este contexto. Este enfoque se consolida en los años 90 y en los años 2000 aparece lo que yo siempre he considerado como una sofisticación de la gestión ambiental, que es la gestión del riesgo, donde ya hay unos postulados mucho más específicos, ¿verdad?, que también se fueron desarrollando en la región a partir de los años 90, recuerdan, con el Diseño Internacional de los Desastres, y el ordenamiento, de alguna manera, se hace permeable a estos principios, y luego vamos a ver entonces cómo esto va a enriquecer la práctica del ordenamiento territorial. Aquí simplemente volver a hacer una sinopsis de lo de recién para hacer esta reflexión. Cuando yo tengo que ordenar el territorio y solamente uso un tipo de criterio, por ejemplo los criterios económicos, que fueron los primeros que el ordenamiento territorial utilizó, o los más evidentes, ordeno el territorio de una manera. Ahora, si yo quiero ordenar el territorio, ya no solamente con criterios económicos, sino que también le agrego algunas premisas ambientales. La vara se me pone más exigente y el resultado de ese ordenamiento seguramente va a ser diferente y va a ser menos amplio que el anterior. Y si yo le agrego una tercera condición o un tercer criterio y le pongo el ordenamiento territorial una intención de reducir el riesgo, esto se me pone muchísimo más específico y no todo el territorio entonces me va a mostrar aptitudes para localizaciones humanas si yo ya le estoy exigiendo desde la concepción del proceso que esto tiene que servir para reducir riesgo. Entonces, aquí este pequeño dibujito que es una especie de análisis multicriterio, simplificado, abstracto, quiero mostrarles esto, que el ordenamiento territorial no va a dar los mismos resultados si yo le pongo más o menos condiciones en el acto de ordenar y de planificar ese territorio a futuro. Ahora hagamos
una pequeña revisión de la gestión del riesgo, que si bien yo ya un poquito lo he ido mencionando para el ordenamiento, lo revisamos rápidamente. Como decíamos recién, la década de los 90 y quizás uno de los impactos más tremendos como fue lo del huracán Mitch, ¿verdad? En toda Centroamérica, marcaron este hito que fue el Decenio Internacional de los Desastres, ¿se acuerdan? Pero que se llamaba todavía de reducción de los desastres naturales. Es decir, que si bien ya teníamos una inquietud muy importante a nivel internacional de trabajar con este tema, pero todavía se hablaba de desastres y naturales. Dos elementos que conceptualmente nos condicionan y mucho, porque al hablar de desastres, entonces ya nos estamos enfocando en las consecuencias y no en el antecedente que es el riesgo, por un lado, y por otro lado, al decir naturales, sacamos del escenario, sacamos a un actor terriblemente importante como es el hombre, la sociedad y demás, en la generación de amenazas y de escenarios de riesgo. Entonces esos dos elementos rápidamente se corrigieron en la siguiente década, en los años 2000, y aquí hay que tener mucha consideración por los grandes aportes que hizo todo el grupo de la red, ¿verdad? Donde hubo brillantes geógrafos y otros profesionales como Gustavo Vilches Cho y demás, que pusieron a la vista claramente, sin rodeos, que aquí estábamos hablando de especialmente de las intervenciones humanas, tanto para generar los escenarios de riesgo como para gestionar esos escenarios y reducir el riesgo. Es decir, que le ponían verdaderamente el protagonismo a la sociedad en ser capaz de minimizar estos escenarios tan negativos, sobre todo antes de que se tradujeran o se manifestaran como desastres. Ahí aparece este libro que es emblemático, Los desastres no son naturales, porque ponía en el hombre el acento correspondiente desde cómo ocupa el territorio, qué políticas aplica, cómo son sus modos de producción, cómo influye en los ecosistemas o no, y demás. Ustedes podrán dar muchísimos más ejemplos que esos que yo, pero estamos claros que al hablar de riesgo, se cambia el foco de atención y nos vamos a una etapa previa en la que todavía el problema está latente y entonces hay muchísimo por hacer en la prevención, en la reducción y demás. Por supuesto, sin quitarle la importancia a estar preparados por si ocurre algún escenario crítico, adverso o desastroso. Bueno, entonces, como para dar un concepto, la gestión del riesgo es un proceso ligado al desarrollo sectorial y territorial que busca la reducción y la previsión del riesgo, entendido como la probabilidad de pérdidas y daños a futuro que es producto de un proceso de construcción social. Y fíjense que se habla de riesgo, por un lado como una probabilidad, es decir, todavía no ocurrió y eso es una gran ventaja, y por otro lado de la gestión de ese riesgo, que por supuesto está en una etapa anticipatoria, ¿cómo hacemos para diagnosticarlo y reducirlo antes de que golpee, antes de que produzca los impactos? Bueno, tenemos muchas conferencias internacionales que se han ido desarrollando a través de los últimos años. Tenemos que decir que las últimas que tenemos así como más cercanas en el tiempo son los dos marcos de Naciones Unidas de las conferencias de Hyogo y la que actualmente está en vigencia todavía por el acuerdo de 15 años, que es el marco de Sendai para la reducción de riesgo a desastres, ¿no? ¿Verdad? Y que ustedes conocen que este marco a su vez tiene 4 prioridades de acción que justamente coinciden prácticamente en forma muy prolija con lo que son las áreas de trabajo de la gestión del riesgo, que es conocer el riesgo, prevenirlo, reducirlo, prepararse para la emergencia o la respuesta si fuera necesario, y trabajar en esos elementos de anticipación necesarios para que ojalá el riesgo quede en ese nivel. Así que eso ustedes lo conocen muy bien, no voy a profundizar. Entonces, como algunos aspectos de síntesis parcial, podríamos decir
que tanto el ordenamiento territorial como la gestión del riesgo y también la gestión ambiental tienen muchos elementos en común que constituyen una oportunidad para la gestión del territorio. Son prácticas relativamente recientes, porque es cierto, o sea, estamos hablando de 3 décadas, de 2 décadas como máximo, es decir, que en ambos casos son elementos relativamente nuevos en la región. Si bien tienen una aplicación interescalar, su ámbito más eficiente sigue siendo el ámbito local, para el ordenamiento territorial y también para la gestión del riesgo. Tienen un carácter prospectivo porque se proyectan a futuro intentando generar un escenario mejor preparado o mejor, mejor organizado que el actual. Se nutren o se apoyan en el mejor de los casos en un cuerpo normativo y necesitan, por lo tanto, un marco institucional que los desarrolle. Y aquí hay un talón de Aquiles que tenemos muchas veces en América Latina, que las instituciones que se dedican a la gestión del riesgo no necesariamente dialogan lo suficiente con las que hacen ordenamiento territorial, o se conciben como instituciones que tienen vidas separadas, o como pasa con las familias de los que hacen gestión del riesgo y los que hacen adaptación al cambio climático, cuando la verdad es que uno se retroalimenta al otro en todo caso y que tendría que haber un trabajo mucho más, más cercano. Lo que yo siempre veo es que si desde la ciencia, desde las disciplinas iniciales, estas líneas de reflexión se vienen desarrollando por separado, no le podemos pedir a las instituciones que sean tan maduras y tan progresistas que ellas sean capaces de combinar lo que el marco científico todavía trata por separado. Entonces ese es un desafío que yo siempre estoy viendo y que lo pongo sobre la mesa, a ver cómo opinan ustedes respecto a ese tema. Y luego, tanto una y otra gestión usan distintos instrumentos. Algunos de ellos son los clásicos de la planificación, es decir, los planes, los programas y los proyectos. Como tienen todos estos elementos en común, desde ya estamos viendo de que es muy fértil este campo de interactuación entre estas disciplinas. Es decir, como hipótesis podríamos decir, sí, realmente debería ser posible hacer ordenamiento territorial con un enfoque de gestión del riesgo, si es que lo tomamos desde el lado del ordenamiento territorial. Entonces ahora yo les voy a mostrar algún ejemplo que me ha tocado ser partícipe. Como ustedes saben, yo trabajo en un municipio mendocino y vivo en una provincia que es la primera provincia argentina que fue pionera en el ordenamiento territorial. Como la República Argentina es un país federal, las provincias, que son los estados subnacionales, tienen la capacidad de dictar sus propias normas y de avanzar en su normativa, aun cuando el Estado Nacional no lo ha hecho. Es decir, no tenemos un esquema centralizado. Y Mendoza ha sido en Argentina la provincia que avanzó en el ordenamiento territorial antes que la propia nación. Así que yo les voy a mostrar 3 ejemplos a distintas escalas: el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, luego 2 ejemplos de planes municipales, que serían las comunas, o no sé cómo le dicen ustedes en Costa Rica, no sé si son cantones, y luego viene todavía un código de ocupación que es a nivel distrital, es decir, una de las partes en las que se divide un municipio. Es decir, vamos a ir bajando de escala y vamos a ir viendo cómo se comporta esto de querer incorporar la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. Para mostrarles esto que les decía recién, en negro tienen lo que avanzó la nación, es decir, la República Argentina al nivel nacional de gobierno. Hay una ley de gestión ambiental nacional, hay una ley, un anteproyecto de ley de ordenamiento y una ley nacional del sistema de gestión del riesgo de desastres. En el color azul tenemos a Mendoza. Mendoza sancionó, de abajo para arriba, sancionó su ley ambiental 10 años antes que la nación. Y es una excelente ley que ha sido ejemplo para la Argentina. En el tema del ordenamiento territorial, Mendoza sancionó su ley de ordenamiento territorial en el 2009
y su plan en el 2010, en el 2017, y a nivel nacional todavía no existe una ley de ordenamiento territorial. Imaginen el valor simbólico que tiene esta ley para la República Argentina en su conjunto. Y por último, en el tema de gestión del riesgo, sí, la Nación sanciona una ley en el año 16 y Mendoza adhiere en el 17. Es decir que aquí podemos ver cómo funciona el federalismo, ¿no? Los estados subnacionales pueden adelantarse al Estado nacional en algunas normas. Entonces, esta es la provincia de Mendoza. Yo intenté recuadrarla para que lo ubiquen al oeste de la Argentina. Es una provincia muy grande, comparen, ustedes se deben saber la superficie de Costa Rica, así que comparen si Mendoza es más o menos como Costa Rica o más pequeña. Ahí tienen cifras de población, 1.700.000. Es una provincia que tiene la mitad de su territorio prácticamente al oeste, son montañas, es la cordillera de los Andes, límite con la provincia, con la República de Chile, y tenemos aquí entre Luján y Las Heras, al norte de Mendoza, no se ve mi cursor, allí donde estoy poniendo el cursor, está el Cerro Aconcagua, que ustedes saben que es la mayor altura del continente americano, así que imaginen qué hermoso es Mendoza para venir a conocer. Bueno, vamos a hacer una recorrida breve por cuáles son los postulados que el plan de ordenamiento territorial propone respecto a la gestión del riesgo. Para empezar, los he pintado en azul, los que tienen exacta relación con la gestión del riesgo. Fíjense que en el apartado de los objetivos del plan, en los objetivos específicos, el objetivo C habla específicamente de prevenir y controlar los impactos producidos por el efecto invernadero, cambio climático, incremento de situaciones de riesgo por causas naturales y antrópicas que ponen en peligro a la población y sus bienes. Entonces ya desde los objetivos del plan se empieza a asumir el tema del riesgo. En el artículo 7, cuando habla de los instrumentos para hacer ordenamiento territorial, reconoce en el inciso E, como ustedes pueden ver, que los planes de gestión de riesgo y manejo de emergencias son un instrumento para ordenar el territorio. Esto es importantísimo porque significa que si yo quiero ordenar el territorio necesito previamente estar conociendo cuál es el diagnóstico del riesgo que tengo latente en ese territorio, de tal manera de optimizar las medidas que yo proponga. Aquí les seleccioné unas imágenes porque la Ley Mendocina de Ordenamiento Territorial propone que hay que pasar, primero hay que entender cómo se organiza el territorio en la actualidad, a lo que le llama el modelo actual, que es la primera imagen que ustedes tienen a la izquierda. Mendoza es una provincia muy árida, ahí pueden ver un poquito el relieve montañoso, las planicies hacia el este, y esas islas verdes que se ven claramente ahí, son los oasis irrigados de Mendoza, en donde se desarrolla toda la actividad agrícola, también la industria y también las ciudades, porque como estamos en una zona muy árida, todo está concentrado donde tenemos los sistemas de riego y la disponibilidad de agua. Por eso es que ocupamos con mucha densidad esos 3 oasis, y después el resto de las densidades en el territorio son muy bajas porque tenemos actividades extensivas como minería, ganadería, etcétera, turismo, pero digamos que lo más importante sucede dentro de estas islas verdes, los oasis. En la segunda imagen ustedes ven el modelo tendencial, es decir, hay un diagnóstico del territorio de cómo evolucionaría si no intervenimos a través del ordenamiento territorial. Y el tercer modelo, que es el deseado, nos muestra una imagen o un proyecto de territorio mendocino en el cual intervenimos con diversas intenciones y objetivos para lograr una nueva organización a futuro. Todo esto está explicado, por supuesto, en el plan, si ustedes lo quieren profundizar. Yo simplemente les muestro cuál es la lógica de cómo el plan metodológicamente plantea el ordenamiento territorial, de dónde empieza y a dónde quiere llegar. Entonces, cuando ya desarrolla el modelo deseado, ¿verdad?, que es al que se quiere llegar en el 2045, si no me acuerdo mal,
propone 7 ejes de acción. Y uno de esos ejes de acción, el número 3, dice esto: definición de acciones integradas para el logro de un hábitat adecuado por parte de la población para disminuir la fragmentación territorial, la segregación socioespacial y la exposición a los riesgos frente a amenazas naturales y antrópicas. Fíjense que pone en el alma de este modelo deseado esta intención de reducir el riesgo a futuro. Y en los objetivos de este modelo deseado, que son 7 objetivos, uno de ellos, el número 4, dice mitigar el deterioro de las condiciones ambientales y los riesgos asociados a amenazas naturales y antrópicas y atender la adaptación al cambio climático, conservar la biodiversidad y áreas naturales, patrimoniales, culturales y paisajísticas. Por lo tanto, lo que quiero mostrarles es que no necesitábamos tener un plan de gestión del riesgo aparte y distinto, sino que ya en el mismo plan de ordenamiento territorial viene el concepto integrado desde el inicio, que me parece que es más saludable y que ayuda un poquito después a todas las instituciones y las políticas que tienen que derivar de este plan, que ya se encuentren los conceptos unidos y no separados. Me parece que es saludable. Bueno, por último, aquí siguen detalles en cuanto a directrices y lineamientos de este modelo deseado de territorio a futuro, donde se dan definiciones específicas para reducir riesgos. Voy a leer una nada más. Por ejemplo, esta que dice: en la zonificación se deberá delimitar los suelos productivos y a conservar las áreas de fragilidad ambiental y la valoración de espacios que prestan servicios ecosistémicos o ambientales. No aparece la palabra riesgo, pero todos nosotros sabemos que en la medida en que sean protegidos los ecosistemas, estamos, por supuesto, previniendo muchos escenarios de riesgo. Entonces, por eso me pareció importante remarcarlo. Pero ustedes lo miran con detalle, simplemente para mostrar la manera de encarar estos planes. Aquí ahora yo voy a bajar de escala y dentro de Mendoza les voy a mostrar 2 ejemplos de 2 departamentos, el departamento de Luján, donde vivo, y el departamento de Junín, donde tuve la suerte de participar en los equipos técnicos que lideraron en la elaboración de estos planes municipales de ordenamiento territorial. Entonces vamos con el primero, que es el de Luján. Luján es un departamento muy grande de la provincia de Mendoza. Ustedes ahí pueden ver su superficie, su población, y decirles que la mitad de Luján aproximadamente, como ustedes lo pueden ver aquí, el distrito Potrerillo es un distrito de montaña y de alta montaña. De hecho, aquí va la ruta 7 internacional y aquí está el paso a Chile. Si yo sigo por aquí, llego a Santiago de Chile. Es decir, que es una zona muy montañosa, muy dinámica, se imaginarán, y aquí ya tenemos la zona de la planicie y del oasis cultivado, irrigado, y de aquí sale el Malbec, que ustedes deben conocer, entre otros lugares de Mendoza, no lo único, ¿no? Pero bueno, aquí la cuna del Malbec es Luján de Cuyo. Entonces, en este departamento nosotros trabajamos con la misma metodología que propone el plan provincial. Hicimos un análisis de la situación actual del territorio con sus problemas, con sus procesos, con sus tendencias y demás, y llegamos a construir de manera participativa y de una manera muy linda con las comunidades de los distritos de Luján. Fuimos construyendo el modelo deseado, que por supuesto aquí está muy simplificado, pero quiero mostrarles que hubo una evolución en la reflexión, en los acuerdos, en las discusiones, que nos permitió llegar a este modelo deseado. Y una vez que lo tuvimos claro y consensuado, pudimos generar nuestro plan, que aquí simplemente les quiero mostrar una especie de radiografía de este plan. Este plan, que lo pueden encontrar en esta página, en Luján de Cuyo Gov.ar, se pueden meter al apartado de ordenamiento territorial. Es un documento grande, frondoso, pero con que vean la síntesis ejecutiva ya van a estar muy contentos. No se asusten con tanta cosa que tiene el plan, pero quiero mostrarles la estructura que tiene. Tiene un documento principal, como lo pueden ver ahí en la primera parte del esquema, una síntesis, y después tiene documentos distritales, porque llegamos a hacer el ordenamiento a nivel de los distritos, es decir, la máxima
el máximo acercamiento posible a las escalas locales, lo que nos dio un enriquecimiento mucho mayor, un mayor contacto con las comunidades y una mejor percepción de los riesgos también. Entonces, ese ejercicio que nos permitió desarrollar planes para cada uno de los distritos, La Puntilla, Carolina, etcétera, nos permitió generar planes de acción específicas para cada distrito. Y si tomamos cualquiera de ellos, por ejemplo, yo acá tomé el de Vertientes de Piedemonte, que es un distrito que está en el Piedemonte entre la cordillera y la planicie. Si ustedes miran el proyecto 1, dice, si bien el proyecto se llama regular la cantidad, calidad, disponibilidad y control de la escasa agua disponible, si miramos los proyectos internos, hay uno que dice, por ejemplo, instalar un programa permanente de manejo de emergencias y prevención del riesgo local con la comunidad, y empieza a dar un montón de detalles, de acciones y demás. Es decir que dentro y totalmente hermanadas a las propuestas de ordenamiento territorial van las propuestas de reducción del riesgo a nivel local, con nombre, con apellido, con elementos concretos, con obras, etcétera, que me parece que es lo más realista a la hora de plantearnos un objetivo como ordenar el territorio y hacer gestión de riesgo con él. Ahora les muestro el segundo ejemplo, el departamento de Junín. Es un departamento más pequeñito, mucho más pequeñito, está en el centro de Mendoza, como si fuera el corazón de Mendoza, y además una zona hermosísima, agrícola, es como un gran jardín verde, irrigado, rural, con ciudades que no predominan, predomina el paisaje rural, que es verdaderamente hermoso. Este departamento, Junín, también hicimos nuestro proceso de ordenamiento territorial con mucha cercanía a las comunidades, con procesos participativos. Trabajaron también mucho los funcionarios municipales en estos talleres, se involucraron, digamos, y también trabajamos con la metodología que la ley nos indica. Entonces hicimos, arriba a la izquierda tienen el primer análisis, hicimos el modelo de organización actual del territorio, donde vimos los problemas, las falencias y demás, las oportunidades. En el segundo modelo, que es el modelo tendencial, vimos hacia dónde se estaban dando los crecimientos urbanos espontáneos, dónde había pérdida de suelos agrícolas, bueno, procesos de degradación del territorio, del ambiente y demás. Y por último, también a través de talleres y diversas actividades, llegamos a este modelo deseado, realizable, y sobre este modelo proyectado a largo plazo hicimos una propuesta de ordenamiento territorial, y aquí les muestro la radiografía de este plan, en donde este plan está estructurado, como ustedes pueden ver, en 10 proyectos. Los proyectos tienen colores de fondo que significa una similitud entre ellos. Por ejemplo, la columna vertebral que nosotros identificamos para Junín fue que Junín necesitaba imperiosamente, para organizarse y ser un municipio más eficiente, necesitaba fortalecer el ordenamiento territorial como práctica institucional, y también necesitaba acceder a todo lo que es la modernización digital. Esos elementos los pusimos en esa columna gris central del diagrama. Y después vimos qué otros programas y proyectos se tenían que desarrollar para generar este ordenamiento integrado. Entonces tenemos programas que tienen que ver con lo social, como es el de la prestación de servicios a la izquierda y el desarrollo social a la derecha. Luego tenemos programas que tienen que ver, que tienen un color como verde, amarillito claro, más o menos, no veo bien qué color es este, que es sobre lo económico. Entonces tenemos programas de promoción económica, de turismo y cultura y de valoración patrimonial. Y después tenemos dos que son como los emergentes, como los más nuevos, pero que tienen mucha fuerza, que tienen que ver con lo ambiental, el de gestión ambiental y el de gestión del riesgo. Estos programas tienen todo un desarrollo otra vez de objetivos, de acciones, de actores, de prioridades, dan un detalle importante porque han surgido de un proceso inductivo en los distritos y con las comunidades. Entonces, por lo menos tenemos la conciencia tranquila de que lo que hemos propuesto
no es la idea de un iluminado en un laboratorio, sino que hemos ido a chequear en el territorio, hemos recorrido, hemos preguntado, hemos discutido, bueno, y salieron propuestas realmente muy interesantes donde nos hemos visto no solamente el equipo técnico, sino también las poblaciones de los distritos se han visto representados en los resultados del plan. Entonces, bueno, ahora voy a hacer una última desagregación de escala, que es mostrarles un ejemplo de cómo se puede ahondar el ordenamiento territorial más en una escala de distrito, es decir, en uno de los sectores en los que un departamento se divide. Yo ya les había mostrado Luján, que es el departamento donde vivo y donde trabajo en ordenamiento territorial, y les voy a mostrar la experiencia que hemos tenido con este distrito que se llama Vertientes del Piedemonte. Es un distrito recién nacido, porque estas eran tierras que estaban en conflicto limítrofe con otro departamento que está al norte, que es el departamento de Godoy Cruz, y hace no más de 4 años la legislatura dio el fallo que esto pertenece a Luján. Entonces heredamos un distrito de 30 años de edad, sumamente desordenado y complicado en sus procesos territoriales, pero que había que ordenarlo, y de paso, ya que estamos, para complicar un poquito más, le pusimos la intención de la reducción de riesgos a este ordenamiento. Entonces, yo les voy a mostrar cómo fue el desarrollo, digamos, del trabajo. Este es un trabajo que hizo un equipo interdisciplinario liderado por la arquitecta Leila Musi, y que realmente fue un trabajo excelente donde se fue haciendo un análisis de las distintas variables territoriales que tenían mucha relación con la generación de riesgos. Ustedes creo que pueden ir leyendo las variables que se tomaron en cuenta. Hay el tema de incendios, está el tema de los humedales, la infiltración, bueno, hay múltiples elementos que se tuvieron en cuenta, no solamente del medio natural, sino también del medio humano. Como estamos en un piedemonte, es decir, en un terreno inclinado, la gran amenaza aquí, la amenaza predominante en todo sentido, es los aluviones. Entonces, aquí a la izquierda abajo ustedes tienen una imagen, se hicieron estudios pormenorizados de cada una de las cuencas que impactan en las zonas pobladas aguas abajo, porque esta es la zona que se está poblando justamente, y queríamos que los procesos de ocupación de estos futuros no cometan los errores del pasado, sino que sea superador. Entonces, este análisis multicriterio de amenazas en el territorio a ordenar nos permitió llegar a la ponderación, y como ustedes ojalá puedan verlo, el sector celeste del círculo justamente habla de la amenaza aluvional. Es decir, no solamente por los estudios técnicos, sino también por los talleres y discusiones que se mantuvieron con los actores, los aluviones, en primer lugar, los incendios, en segundo lugar, que es el sector amarillo, las remociones en masa y los sismos, que son los grises, son los que dieron digamos, la predominancia en el peso relativo de las variables analizadas, y eso se semaforizó con colores rojo, amarillo, verde claro y verde oscuro, de muy alto a bajo el nivel de amenaza, y con eso pudimos modelizar este espacio que es el que está sujeto a ordenamiento. Imaginen ustedes que no es lo mismo ordenar el territorio teniendo este diagnóstico previo que ordenarlo por otros mecanismos más sencillos, ¿no? Realmente cambia muchísimo la historia, y es un poco lo que yo quería transmitirles en el principio de la charla. Y aquí quiero mostrarles ya cómo este cambio en la reflexión sobre el riesgo y el territorio también se llegó a ver en la normativa. A la izquierda ustedes tienen la zonificación de este distrito, como era en los años 90, principios del 2000, donde todo el distrito que acabamos de ver de semáforo de tantos colores, era una gran zona que se llamaba zona Piedemonte, y se diferenciaba de la ruta, que es la ruta justamente, la antigua ruta internacional a Chile,
que se lo diferenciaba simplemente por actividades que se desarrollaban ahí. Aquí se podían más cosas que aquí, esta era una zona de recreación, esta era más residencial, y no había ningún tipo de... no había más herramientas para discriminar mejor en el territorio. Les muestro una zonificación recién nacida hace 2 años del Piedemonte, ya que asume unas identidades territoriales que tienen que ver con las alturas, con las cotas y con las cuencas, lo que permitió dar otro tipo de zonificación en donde obviamente tipos constructivos, densidades, tamaños de lotes y demás se van a diferenciar en estas zonas de una mayor urbanización a una reserva prácticamente mucho más estricta del territorio, sobre todo en las cuencas altas hídricas, ¿no? Y entonces luego, cómo esto nos permitió llegar a un diseño eh, que se llama diseño urbano de bajo impacto, en donde lo que ustedes ven en color marrón son los corredores aluvionales, es decir, donde corre el agua cuando llueve, que por supuesto no se puede urbanizar. Entonces se urbanizan los interfluvios, las zonas elevadas que están aquí en color amarillo. Y cada una de estas islas, nosotros le llamamos las islas urbanizables, tienen todo un sistema de reuso de las aguas para hacer acres, que son las áreas de cultivos restringidos especiales, es decir, hay un reuso del agua, ya que estamos en una zona árida tan complicada con ese abastecimiento, para que aquí se planten forestales y se use y simplemente no se pierda ese agua. Entonces, fíjense cómo el territorio se achicó, pensando en términos de dónde urbanizar y cómo, se achicó enormemente porque ya le pusimos un filtro enorme que es, por un lado, el respeto de los corredores biológicos y de los corredores aluvionales, y por otro lado, asumir que esto es un territorio que está en pendiente y que no es una planicie perfecta donde se puede poner un damero clásico. Aquí había que hacer una adaptación absoluta de cómo plantear el urbanismo en esta zona para no generar más problemas que soluciones. Y si ustedes pueden ver aquí estos perfiles, son muy detallados, yo no me atrevo ni a relatarlos, pero ustedes pueden ver que las partes altas son las que se ocupan y que los corredores biológicos y aluvionales se dejan libres y se respetan justamente para mantener esta capacidad del ecosistema de recuperarse. Así que ahí tenemos la visión de cómo esto realmente cambia totalmente el paradigma, la manera de hacer ordenamiento territorial y gestión del riesgo, y también no dejar de lado un elemento fundamental que son las geotecnologías. Les pude mostrar a lo largo de los ejemplos que el uso de las geotecnologías, la capacidad de interactuar con muchas capas de información, pero no quedarse en eso, sino que interactuar con las comunidades, con los tomadores de decisiones y generar consensos, es lo que nos permite plantear posiblemente un proceso de ordenamiento territorial que sea un poco más, que sea más real, que sea más eficiente y que ojalá cumpla con los objetivos que ha planteado, ¿no? Que son objetivos muy valiosos. Así que bueno, aquí algunas pequeñas conclusiones. Estas políticas que hemos analizado, tanto el ordenamiento territorial como la gestión ambiental, son políticas que son compatibles entre sí. Ya lo vimos no solamente desde su origen, desde lo conceptual, desde lo metodológico, y aquí hemos visto ejemplos desde lo operativo. Es interesante ver que estas políticas se pueden aplicar a distintas escalas y también lo podemos ejemplificar con lo que yo les mostré recién. Y también es cierto que al incorporar la variable riesgo, incorporamos una enorme complejidad, pero esa complejidad no es un estorbo, sino que en realidad esa complejidad nos habla de la realidad, y la realidad es muy importante tenerla cerca a la hora de generar intervenciones en el territorio, ¿no? Así que bueno, todos estos elementos no serían posibles, estos procesos nuevos de ordenamiento territorial no serían posibles sin formación de un staff de recursos humanos que estén capacitados en estas cosas, que entiendan lo que es el riesgo, que no confundan lo que es el riesgo con el desastre ni la amenaza con el riesgo,
que no confundan riesgo con gestión del riesgo. Entonces, si esas personas existen, y yo en esto aplaudo a esta maestría y a estas jornadas, ¿no?, que han tenido esta tan linda iniciativa ya desde hace años, si no tenemos esos recursos formados, poco podemos hacer directamente en las instituciones que son las que llevan la delantera en la toma de decisiones en estos temas, porque mal que nos duela, las universidades y los centros de investigación hacen sus procesos, pero quienes implementan más, menos bien o menos bien son las instituciones. Si esos recursos humanos no están integrados en las instituciones, no pidamos que ocurran milagros. No está presente el actor que va a desencadenar esta nueva manera de hacer ordenamiento territorial. Así que excelente esta maestría, realmente es un seminario en este sentido, ¿no? Bueno, y por último, me parece importante puntualizar que el tema de la comunicación del riesgo, que me imagino que en algún momento ustedes lo han tocado, si no directamente en forma transversal con otros expositores, es un enorme desafío. El tema de la comunicación, yo como geógrafo digo, soy muy torpe en comunicar, y cuando tengo que comunicar el riesgo, todavía lo pienso 10 veces más, y tengo que buscar unas estrategias muy inteligentes para que el mensaje que quiero transmitir, lejos de alarmar o espantar a mis interlocutores, tiene que ser un mensaje de optimismo y tiene que ser un mensaje de oportunidad. Así que ahí también tenemos un desafío importante en los que trabajamos con estos temas. Así que bueno, yo creo que con esto ya es muchísimo. Yo les agradezco mucho la atención. Aquí les hago un repaso de cómo fue nuestra caminata juntos en esta conferencia. Espero haber sido clara. Lo que me gusta mucho es que lo que les he presentado han sido casos en los que he trabajado. Entonces, por lo menos no es un relato simplemente, sino que también es una experiencia. Así que bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Yo quedo a disposición. Gracias, profesora Silvia. Vamos a darle la palabra al compañero Ricardo para que exponga las preguntas que nos han estado realizando. Muchas gracias. Sí, gracias, profesora Silvia. Bueno, aquí tenemos una consulta. Dice, ¿cómo ha sido la participación de otros actores en estos procesos, como por ejemplo las organizaciones de base comunitaria y la empresa privada? Bueno, gracias por la pregunta. En los dos casos que les mostré, los dos planes, los convocamos a estos actores desde las primeras etapas del ordenamiento territorial. Es decir, cuando planteamos nuestro primer, le llamo prediagnóstico, cuando hicimos los diagnósticos, digamos, a nivel técnico, que teníamos nosotros unos preconceptos de cuáles eran los problemas y las necesidades, los llevamos como una hipótesis. Y convocamos estos talleres que en la mayoría de los casos fueron talleres sectoriales, es decir, o convocábamos a sectores empresarios, o convocábamos a prestadores de servicios, o convocábamos a servicios públicos, bueno, lo mismo, prestadores de servicios, o convocábamos a la comunidad así en general a través de sus representantes, sus organizaciones. Y hacíamos el ejercicio con ellos de reflexión de cuáles eran los problemas, cuáles eran las oportunidades, cuáles eran los elementos prioritarios en los que había que trabajar, y realmente fue muy valioso. Y no solamente lo hemos hecho en los diagnósticos, sino que cuando avanzábamos en el proceso de ordenamiento territorial y llegábamos al momento de las propuestas, o antes, a veces en el momento del análisis de alternativas, también nos hemos dado el lujo de hacer algunos talleres de discusión para afinar esas alternativas, para ponerles más realidad, sobre todo cuando se trata de otras instituciones que también tienen jurisdicción en el municipio y que prestan servicios o generan algún tipo de actividad, para tener una coordinación con ellas, porque si eso uno no lo hace, uno cree que planifica y cree que avanza,
pero lo que está haciendo es un juego solitario, porque las otras instituciones no están conociendo y por lo tanto no están acompañando a esos procesos. Así que la manera demora un poco más, porque uno tiene que darle más tiempo a esos talleres y a reflexionar y a procesar lo que esos talleres dicen, pero la verdad es que es un ahorro de tiempo que después se traduce en una rapidez y en una mayor efectividad de las acciones y de las coordinaciones de las instituciones que son competentes en un mismo territorio. Ok, nada más apunto que la consulta nos las hace César Sancho y dice Sí. un saludo caluroso Qué lindo, gracias. desde parte del capítulo Costa Rica de DULAC, para Claro que no que se nos quede sí, ahí. un cariño para César, claro que sí, muchas gracias. Okay. Tengo aquí otra consulta, dice, ayer hablábamos de los desafíos para aumentar los niveles de gobernanza a nivel local. Desde su experiencia, ¿cuáles serían los desafíos que tiene la región para implementar las herramientas de ordenamiento territorial para una verdadera gestión del riesgo, para una verdadera gestión integral del riesgo? Es una tremenda pregunta porque justamente... Grande. Sí, es que la resuelva me cuenta porque, o sea, es enorme, es enorme. Yo creo que la esencia del cambio pasa, como lo dije al final de mi presentación, por la formación de recursos humanos. En el momento en que podemos generar recursos humanos que tienen un perfil profesional de base, obviamente, pero que son un perfil de posgrado, porque se necesita un desarrollo ya de la interactuación con otras disciplinas y una intención de generar procesos diferentes a lo que ha venido sucediendo. O sea, es todo un desafío incorporar la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. ¿Es posible? Sí, pero se nos complica. Ustedes vieron, ¿no? Vieron cómo uno hace una zonificación sin tener en cuenta el riesgo de una manera inocente, de una manera liviana, y cuando uno realmente le pone profundidad, le pone conocimiento de las amenazas y de la exposición de la población, ese territorio se achica enormemente y se pone mucho más exigente. Y eso tiene que ser un proceso compartido con las comunidades, porque entonces ya no es aplanar tu terreno, poner la casa donde quieras, usar todo como... No, ya es, vas a tener que respetar el cauce aluvional, vas a tener que dejar una restricción por corredor biológico, no podés aplanar tu terreno, podés usar solamente el 30%, no podés sacar la vegetación natural solamente en un, no me acuerdo cuánto, 15%, pero es que es otra historia. Cambia enormemente todo si uno lo quiere hacer de verdad. Así que ese es el desafío, ¿no? Cómo uno lo incorpora a las realidades locales, pero tiene que haber un acuerdo social, como pasa con la gestión del riesgo sin ponerlo en el ordenamiento territorial. ¿Qué comunidad logra reducir su riesgo? La que lo asume, la que lo quiere ver y lo ve, y la que se pone a trabajar para eso, aunque haya que sacrificar cosas, ¿no? Entonces, puesto en el ordenamiento territorial aplica de la misma manera. Okay. Katy, ¿nos queda tiempo para una pregunta más? Sí. Sí, podemos realizarlo. Sí, creo que también va por esa línea de la respuesta que nos acaba de dar la doctora. Dice, en su experiencia, ¿cuál ha sido la relación de la percepción del riesgo que tienen las personas con el ordenamiento territorial y la parte ambiental a nivel local? Bueno, la percepción del riesgo es otro capítulo a desarrollar, ¿no? Si bien tenemos algunas universidades y grupos de investigación que han hecho unos aportes sumamente interesantes, me viene inmediatamente a mi mente, por ejemplo, la Universidad de Chile, que ha hecho aportes muy interesantes a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, tiene estudios muy interesantes de percepción del riesgo. Nosotros aquí en la Universidad de Cuyo también hemos hecho algunos avances. Para empezar, la percepción del riesgo es una especialidad que va más allá de ser especialista del riesgo, porque acá tenemos que estar conociendo temas que tienen que ver con la psicología, con las imágenes colectivas de las comunidades, tienen que ver con los filtros de percepción que cada uno de nosotros tiene por su edad, por su sexo, por su cultura, por su historia, por su propia
Sí, por su propia historia. Cada uno tiene su propia manera de ver las cosas. Entonces, aplicar el concepto de percepción del riesgo a nosotros nos ha dado grandes sorpresas. Por ejemplo, hemos hecho estudios de percepción de riesgo en comunidades muy vulnerables, diagnosticadas por nosotros los técnicos, y decíamos, por ejemplo, estoy pensando en un caso que teníamos unas villas, unos asentamientos inestables adentro de un río, y eso se inundaba periódicamente, y nosotros preocupadísimos desde la universidad tratando de hacer estudios y trabajos para diagnosticar bien el problema y también dar propuestas para reducirlo y demás. Y cuando trabajamos con las comunidades, resulta que estas comunidades eran tan carenciadas que ni se les ocurría mencionar el tema del río y de la inundación cuando nosotros le preguntábamos cuáles eran sus mayores amenazas. Sus mayores amenazas eran: ¿qué le doy de comer a mis hijos mañana? ¿Cómo calefacciono mi casa en el invierno? Porque ellos para calefaccionar quemaban plástico de un basural, y entonces tenían a los niños internados muchos días en el invierno en los hospitales porque se generaban unas complicaciones pulmonares por estar inhalando estos gases nocivos de la quema de plástico adentro de las casas. Los problemas venían por las cuestiones de violencia de género en el interior de las familias, mujeres que no tenían apoyo de los esposos y 4 hijos, sin trabajo. Eso, que era toda la vulnerabilidad, era lo que generaba mayor, y con justa razón, ¿no?, mayor preocupación y percepción de riesgo que la amenaza, que era lo que nosotros nos había llamado como primer estímulo para hacer la investigación. Entonces nuestros talleres pasaron de hablar del río y la inundación a traer a un odontólogo, traer a psicólogas, traer a invitados como especialistas en violencia de género, abogados, gente que hablara de la salud reproductiva, porque realmente el riesgo se nos configuró especialmente por la vulnerabilidad. Y eso fue, ¿y por qué pudimos darle vuelta tanto a nuestro proyecto y cambiarle absolutamente el rumbo? Porque pudimos tener ese acercamiento con las comunidades y escuchar esa percepción que ellos nos comentaron del riesgo, que era por la salud, por la seguridad y por la economía, más que por la amenaza física.